con más información de todo lo ocurrido, con todo lo que ha pasado. Vamos a arrancar con toda esa información nueva de lo que ha pasado en Extremadura, ¿no? De lo que está ocurriendo en Extremadura. Para los que no lo sepáis, que creo que sois pocos lo que no lo vais a saber, sabéis que el fin de semana pasado, no este, el anterior, hubo un brutal crimen en Extremadura donde 2 menores de edad acabaron con la vida de una educadora social. Tal y como estáis escuchando, un menor de 14, un menor de 15... y otra más de 17, aunque parece que la de 17 no tuvo nada que ver con el asesinato, pero sí que se fugó con ellos, cometieron un atroz crimen acabando con la vida de la cuidadora en una casa que estaban ellos metidos. Bueno, ya era una casa de acogida de estas que tienen para reinsertar a estos menores que son criminales. La habéis escuchado por activa y por pasiva en este canal, qué es lo que pienso al respecto, esa mezcla de sexos entre niños, niñas dentro de una misma casa y además también de edades dispares, ¿no? De 13, 14, 15, 16, 17 años, esa mezcla explosiva, ese caldo de cultivo que crean dentro de esas casas de acogida, ¿no? Esas casas tuteladas, mejor dicho, pues cometieron este atroz crimen. Ayer estuvimos viendo y ayer analizamos un poco también todo lo que se estaba diciendo. Esperemos que Belén quede como un símbolo para cambiar las leyes del menor, la ley del menor, que hace 20 años, 25 años que no se cambia, que no se toca y que están tan protegidos menores que son auténticos criminales. Y también es algo que hemos dicho aquí por activa y por pasiva. Delito de adulto, condena de adulto. Pues bien, dicho esto, hemos escuchado al padre, lo escuchamos la semana pasada, como estuvo en la cadena COPE, hablando largo y tendido. Lo hemos visto también como en algún programa de televisión, como es en 4 en Horizonte, estuvo también hablando el pasado jueves, y ayer apareció en el programa de Y ahora son soles. Antonio Granero, un conocido chef en Extremadura, de la televisión autonómica también extremeña, en la que pues hace sus recetas. Pues imagino que será como el arguiñano, pero extremeño, ¿no? El arguiñano extremeño. Y es el padre de uno de los menores, del de 14 años. Es el padre que sufrió lesiones, que sufrió esa agresión por parte de su hijo, que le acabó rompiendo la nariz. Aunque el abogado decía que solamente le había roto unos huesitos. Pero bueno, ya sabéis por dónde vamos, ¿no? Ya nos ponemos un poquito en antecedentes para poder hablar y escuchar, más que nada, escuchar al padre Antonio Granero sobre todo lo que está viviendo, todo lo que ha vivido y de lo que piensa de su hijo. Sentir rabia por no haber sido capaz de evitarlo. Así de contundente parece ser que dijo ayer, parece ser que se expresó ayer en el programa de Y ahora son soles. Compartimos, Paul, dale ya, comparte la pantalla. Ahí está, y vamos a escuchar, ahí lo podéis tener, a Antonio Granero con Sonsoles Onega hablando de todo lo ocurrido. Dale, Paul. Hola, Sonsoles. Te agradezco mucho, nos tuteamos, Antonio, si te parece, te agradezco muchísimo que estés esta tarde aquí porque creo que tu testimonio es importante y nos va a ayudar a entender muchas cosas. ¿Cuándo es la última vez que has visto a tu hijo, Antonio? Para 12 días. 12 días. Sí. Mañana tengo ya visita concedida, finalmente, porque hay que presentar documentación y una serie de cosas para poder acceder al centro. Es una cárcel de menores. Le dan otros nombres, pero realmente es una cárcel, ¿no? Y requiere unos sistemas de control. ¿Dónde está ahora? Sí, claro. Requiere unos sistemas de control y comprobación de todos los datos que se dan. Y además ha habido muchas cosas que no se han podido hacer y pues mañana a las 4, Dios mediante, lo veré. ¿Cómo estás? Hablar, sí, he hablado con él. ¿Cómo estás? Bueno, yo, en fin, es lo de menos. La cuestión es la familia de Belén y son el resto de personas a las que les afecta, evidentemente, como son la familia de los menores y muy concretamente los hermanos, claro. No sé si los otros 2 menores también tienen hermanos, ¿no? Yo los desconozco, pero seguro que también les está afectando, claro, por supuesto. Claro. Quería matizarte que a la entrada que han hecho han hablado de asesinato. No, mi hijo no está acusado de asesinato, está acusado de homicidio.
Vale, paramos aquí un momento porque hay dos cosas. Primero, dice que su hijo no está acusado de asesinato, sino de homicidio. Ahora después intentaremos entrar más en lo que está diciendo. Mi admiración por este padre, por Antonio Granero. Ya de entrada lo quiero decir y lo quiero dejar claro, mi admiración. Me recuerda mucho a Silvia Bronchalo en este caso. Este padre no pone... O no defiende a su hijo de los actos que ha realizado y de los que ha hecho. O sea, es indefendible. Por eso lo admiro como padre. Vamos a ver, muchas veces los padres nos cegamos con lo que hacen nuestros hijos. Mi hijo no ha podido hacer eso, ¿no? O si mi hijo ha hecho eso, habrá sido por algo. Es motivado por algo, ¿vale? En este caso, me recuerda mucho a Silvia Bronchalo por eso mismo. Es consciente de que su hijo ha hecho lo que ha hecho. Ahora nos ha dicho que no está acusado de asesinato, sino que está acusado de homicidio. Ahora entraremos más en lo que nos está diciendo. Pero da la cara, va a la televisión, sabiendo, va a la televisión, va a la radio, sabiendo que va a ser señalado, sabiendo que es el padre de un niño conflictivo y que ha matado a una persona y esto lo hace ser muy valiente. Querer dar la cara para expresar cómo está la sociedad y para expresar cómo está la ley, para decir, oiga, es que lo que ha ocurrido se podía haber evitado. No se ha hecho nada para poder evitarlo. Yo estaba cogido de pies y de manos. Estaba atado de pies y de manos. Yo no he podido hacer absolutamente nada. Este chaval, este hijo mío, me agredió a mí también. Por eso fue a ese reformatorio. Para mí, mi admiración a Antonio Granero, por ser valiente y por ir a los platós de televisión a sabiendas que mucha gente lo va a señalar como el padre de un hijo asesino. Ahora sí, vamos a seguir escuchándolo. El asesinato es una cuestión y el homicidio es otra cuestión. Sí. Entonces, bueno, ya que se dan las noticias, vamos a ser un poco escrupulosos para no... En fin, una cosa es levantar expectación y otra cosa es acrecentar lo que no es. Lo que se le ha pedido es homicidio. Homicidio. Entonces, bueno... Antonio me decía, sí, he hablado con él, hace 12 días que no le veo, pero sí he hablado con él. ¿Qué le dice un padre a un hijo acusado de homicidio? Bueno, pues se intenta entender cómo finalmente ha llegado a esta situación, pero más que decirle, pues no son momentos para ahondar ahí, porque seguramente el niño está totalmente cerrado, estará, me figuro que dándose cuenta del tremendo horror y sufrimiento que han causado, porque vuelvo a repetir, eran 3 menores los que estaban allí. Ahora se tendrá que dirimir cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, pero no lo he visto y por teléfono todavía hay una frialdad y necesito verlo para un poco saber realmente qué es lo que puede estar pasando por su cabeza o lo que puede estar sintiendo. Pero de cualquier manera el crío, pues bueno, ya llevaba un tiempo en una situación muy compleja, que es lo que me obligó a recurrir a la Junta y a suplicarle que lo tutelaran por la imposibilidad que tenía y los conflictos que se estaban dando en el propio domicilio con los hermanos, teniendo en cuenta que tengo otros hijos, también uno más chico, pues, en fin, trataba de evitar una situación más difícil. El mediano de 3 hijos. Sí. Permíteme, Antonio, si quieres, que vayamos un momentín atrás. Suena el teléfono, alguien te comunica que ha ocurrido esto, la muerte de una cuidadora en un piso tutelado. No fue así. Yo pregunto el lunes por la mañana si ha aparecido mío, si saben ya algo, puesto que estaban presente denuncia por su desaparición 7 días antes, donde apareció en Villafranca y lo localizaron en la casa de la madre, y esta segunda vez, pues por desgracia también ha sido así, y todas las demás también ha sido así. Por eso se intentó pedir órdenes de alejamiento. Yo llamo a la policía, a la comandancia de la Policía Nacional de Badajoz para interesarme por la aparición de los 2 menores, que en esos momentos eran 2 menores que estaban juntos, los que habían desaparecido, y lo que me dicen es que este caso lo lleva ahora ya no lo lleva menores, lo lleva la Brigada Central, pero no me dan más datos. Sobre las 12 de la mediodía me llama el comandante de puesto para notificarme que a mis hijos y a los otros compañeros
se le está acusando de la muerte de una persona. En ese momento tú pues piensas, ¿qué sientes? Imaginaros el percal, él pone una denuncia porque se vuelve a escapar el hijo, no es la primera vez que se escapa, ya lo sabéis, se había escapado en varias ocasiones. Y él va a preguntar si ya lo han localizado y tal, y dice que está en manos de la Brigada Central. Y cuando le dicen que es acusado de haber matado a otra persona, imaginaros cómo a este hombre se le tiene que caer el mundo encima, ¿eh? En esa persona lo que siento es una impotencia, una desesperación y sobre todo una rabia por no haber sido capaz de evitarlo. Eso lo piensa un padre. Toda la rabia del mundo y toda la desesperación que usted se pueda creer. No hay manera de describir lo que se puede sentir, pero sobre todo es la impotencia y la rabia de no haber sido capaz de evitarlo, a pesar de la cantidad de veces que hemos intentado que cambiara la situación. 14 años luchando contra una administración totalmente trufada de una ideología que nos está destrozando la vida a muchas personas. Ya nos cuesta trabajo conseguir las custodias, que prácticamente son milagros. Creo que una de cada, no sé, recae en los hombres, pero no queda ahí la cosa, sino que cuando la conseguimos, demostrando perfectamente que la otra parte es un desastre, y digo un desastre porque para que un hombre tenga la custodia en este país de sus hijos, la otra parte no es que no lo haga bien, es que tiene que ser un verdadero desastre. Y cuando digo desastre no quiero dar más adjetivos, entiéndame usted como lo peor de lo peor. Si no, no hay... Yo aquí entiendo que él está echándole la culpa a la madre del chaval, porque él intentó tener la custodia muchísimas veces, me imagino que para enderezar en cierta manera a su hijo, y la administración nunca se lo concedió. Entonces, después de aquella agresión que no es la primera, él tuvo varias agresiones por parte de este menor, decidió que pasase a manos de la administración, y la administración ha hecho lo que ha hecho, lo que ya sabemos, lo que hemos contado aquí en repetidas ocasiones. Como bien estáis diciendo, menudo viacrucis tiene que estar viviendo este señor. No hay manera de retirar esa custodia a unos menores. Nos han hecho sufrir muchísimo. No he sido capaz de llegar al crío. Antonio, no he sido capaz de hacer que cambie su actitud en este último tiempo. Vamos a explicarlo para que todos lo entendamos. Quizá ustedes conozcan a Antonio o hayan leído algo de su historia, algo de la vida de su hijo y sus hermanos. No, de eso no creo que hayan leído nada, porque ya se encargaron los medios de comunicación extremeños. Antonio, yo lo he leído. De a pesar de ser cocinero durante 12 años y trabajar en la televisión pública, y a pesar de ser candidato de un partido político, nadie puso encima de la mesa que yo era una persona condenada por maltrato en 2011. Pregúntese usted cómo es posible que ni la prensa y cómo es posible que ni los partidos políticos pongan encima de la mesa que el candidato está condenado en 2011 por maltrato. Estáis diciendo en el chat, para un momento, porque estáis diciendo en el chat, dice, no es verdad, Areol tiene la custodia desde los 7 u 8 años, lo sacó Triun el otro día. A ver, que no lo sé yo si tiene la custodia o no, pero si tiene la custodia, ¿por qué este señor está hablando de eso? De que ha solicitado la custodia y que nunca se la dieron, que es muy difícil tener esa custodia. ¿Me explico? No creo que esté mintiendo. Que entiendo yo, ¿eh? No lo sé. Vamos a seguir viendo. Pregúnteselo usted. Sí. ¿Por qué cree usted que no lo pusieron encima de la mesa? Bueno, se me ocurren mil motivos. A mí se me ocurre solamente uno. Pero yo quiero hablar de... Y es la injusticia. Bueno, pero para entender esta denuncia que hace usted, déjeme que contemos todos, que contemos todo. Su hijo, insisto, mediano, de 3 hermanos, un niño sin ningún problema, cuando era pequeño. Bueno, sin ningún problema, no. Cuando era pequeño. No. Precisamente los mayores problemas le vienen en esos primeros años, digamos, entre los 5 y los 10. Entre los 5 y los 10 es cuando más se ceban con él. Y digo más se ceban... ¿Quién? Bueno, pues quien permite que falte un montón de veces al colegio. Y cuando digo un montón de veces, ahí tiene el señor Quile los datos, solamente en 2015, estos 3 niños faltan 120 veces al colegio. Vale, pero entonces... Paramos ahí. Porque él está hablando desde los 5 años a los 10 años. O sea, si estamos hablando que él tenía la custodia, entonces aquí no puede ser.
porque él está hablando de otra cosa. Él está hablando que hay una persona que permite que estos niños falten tanto al colegio, hasta 120 veces solamente en un año. Hasta 120 veces solamente en un año. Y esto lo está diciendo él. Claro, si él fuese el responsable de tener que llevar a estos niños al colegio, no estaría diciendo esto, entiendo yo. Entonces, él en esa edad no tenía la custodia ni de este menor ni de los otros menores, sino, entiendo yo que sería la madre. Entiendo yo. Vamos a seguir viendo. Entonces tengo que explicar otra cosa. Espera un momento. Antonio, usted se separa de su mujer. Sí, yo, mira, se lo voy a resumir rápidamente. En 2011 soy acusado por la madre de mis hijos de maltrato. Ella llega en una situación totalmente fuera de sí, queriéndose llevar a los niños a altas horas de la noche, se lo impido, primero por las buenas, y como no soy capaz, pues la empujo contra un armario varias veces y finalmente pues le hago daño un poco en la cabeza. En fin, si hubiera sido una mujer, habría sido una mujer protectora, pero como era un hombre, pues soy un desgraciado y un maltratador. Me denuncian, la propia Guardia Civil vio el estado en el que estaba esa mujer y de ahí hasta hoy en día pues no es más que un calvario una y otra vez. Yo me declaro culpable por la recomendación de la abogada de oficio que en ese momento me toca, cosa que me arrepiento muchísimo porque a los 2 meses esta señora volvió a venir para poder seguir conviviendo. Pero una vez que tú entras en ese protocolo, una vez que tú ya estás acosado, no hay marcha atrás. Lo que te espera es un verdadero calvario de por vida. Pero bueno, demuestro... Durante 6 años me peleo con la administración aportando una y otra vez informes de las ausencias de mis hijos, de los comportamientos de la madre, de los hábitos de la madre y de la dejación de funciones y el ambiente y, en fin, investiguen ustedes, no quiero tampoco comprar... un desastre, pero un desastre de una magnitud tremenda. Entonces ese desastre existe... No consigue retirar la custodia. Y no consigo hasta 2017, dándomela finalmente en el 2018 al 100%, por lo mismo, por lo que yo la había acusado en 2011. Y le voy a dar un detalle que se lo di a su compañero, el señor Quiles. En 2015 se redacta un informe psicológico forense que lo pide la Dirección General de Política Social para argumentar que esa mujer es la que tiene que tener a los niños ante mi lucha judicial contra ella. Esa psicóloga forense, me gustaría que el señor Quiles leyese lo que dice en relación a la madre. 2015, estamos hablando de 2015, donde él tiene también ahí los listados de falta de asistencia y donde mis hijos faltaron 120 veces al colegio. Con 3 ya te abren un expediente, con 6 te avisan, con 9 te los quitan prácticamente. Carlos, léelo. Es que no hace falta leerlo, es decir, aquí está la enumeración de las 120 faltas de escolarización que tienen las 3 criaturas en un año, en un curso escolar, en el tiempo que están con la madre. Es un dato objetivo. Y hay un informe psicológico y tiene toda la razón porque lo hemos revisado y es así como él dice, en el que se dice que el trastorno o la falta de madurez o la falta de evolución de este muchacho, que ha cometido lo que ha cometido y va a tener que pagar por ello, pero que tiene que ver directamente con la falta de escolarización. ¿Qué dice de la madre en el 2015? El informe psicológico de la madre, el que le dice al juez quién es el más idóneo para tener a los niños. ¿Qué dice ese informe? Carlos. Dice que es ella. Dice que es idónea ella, ¿no? Entonces, que me explique a mí alguien en este país como un profesional de público al servicio de la justicia y sobre todo al servicio de los menores para que se mire por ello, puede certificar y firmar un informe en el que le da idoneidad a la madre con 120 faltas ese mismo año. Pero es que el año anterior había tenido 100 y el posterior tuvo 100 y pico y así suma y sigue. Entonces esta prolongación de este sufrimiento, este agravamiento de esa criatura que lo único que ha hecho es sufrir, porque no hay vergüenza, porque hay una Dirección General de Política Social en Extremadura totalmente sesgada, con un comportamiento realmente vergonzoso, donde tratan a los hombres como si fuéramos perros, y lo que está pasando en muchas partes también de España, porque también hay gritos. Ya lo habéis visto. Ese es el mensaje del padre de Antonio Granero en el programa de ayer y ahora son soles. Hay más. Os traemos un pequeño para que vayáis haciendo, para que os vayáis haciendo la idea. Cuando hablan de la custodia, quiero dejarlo claro, porque yo desconozco si él ha tenido la custodia o no la ha tenido. Aquí lo que parece claro es que no lo ha tenido, por lo que él está diciendo, por los papeles que muestra Carlos Quiles también.
varios años en que los niños empiezan a faltar en el colegio más de 100 veces, varios años. Y aún así le siguen dando la custodia a la madre, pero bueno, yo no creo que haya que tenga que ver aquí, o que tengamos que ver una guerra entre padre y madre. A él fue acusado de malos tratos, ya lo ha dicho, tuvo que decir que sí que lo hizo, que se declaraba culpable por consejo de su abogado. Declárate culpable porque si no va a ser todavía peor. Y él ha explicado cómo fue la situación. La madre quiso llevarse a los hijos a la fuerza, él no quería y entonces la empujó en varias ocasiones contra un armario. Él dice, si esto hubiera sido al revés, no hubiera pasado nada. Si siendo yo un hombre, pues me consideran maltratador. Es lo que él dice. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vamos a mezclar dos cosas. Lo que ha hecho el niño, lo que ha hecho el adolescente y esa guerra entre padre y madre. Claro, esto es un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque el niño, dependiendo la edad en que tuviera, siendo muy niño, muy joven, ha vivido determinadas cosas en su casa y además la madre pues le ha permitido hacer lo que le viniera en gana, como no ir al instituto o no ir al colegio, pues ya te puedes encontrar con un chaval muy problemático luego más adelante. Eso es lo que hemos visto según nos dice Antonio Granero. Yo os decía que admiraba a Antonio Granero por un simple motivo. Porque después de todo lo que ha pasado, él también es señalado. La madre no se atreve a dar la cara. La madre no la hemos visto en ningún medio de comunicación. En ningún medio de comunicación, me imagino, porque primero de todo no querrá estar en la palestra, no querrá estar en el circo mediático, pero también porque a lo mejor no tiene mucho que decir al respecto. A lo mejor todo van a ser señalarla a ella de todo lo que ha pasado. En cambio, él sí que ha tenido pues los valores de coger y decir, pues mira, me voy a poner en televisión y voy a explicarlo todo. Yo soy una persona reconocida en Extremadura, muy reconocida porque la gente me ve, porque he trabajado en la televisión autonómica extremeña. Y quiero dar mi punto de vista a todo esto. Y quiero explicar la verdad, o al menos mi verdad de todo esto. Y además con papeles que los ha enseñado a Carlos Quílez.